Amén. Dios está con nosotros, ¿verdad? Por favor, vamos a abrir nuestra Biblia. Lucas 10:19. Y dice así la palabra de Dios. Miren, les he dado autoridad, dijo Jesús, sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. Toda potestad nos ha sido dada para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar. Yo le he puesto esta plática que debemos caminar en la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Por qué les digo esto? Porque sencillamente muchas veces nos olvidamos de lo que Dios, a donde Dios nos ha puesto, a donde Dios nos ha traído, donde nuestro Señor Jesucristo hizo el sacrificio verdadero para que nosotros volviéramos a tomar esa autoridad que se había perdido, y a veces ni siquiera nos damos cuenta y la dejamos ir, y de repente se escapa de cada uno de nosotros. Pero mire lo que dice Jeremías 1:10, dice: hoy te doy autoridad para que hagas frente a las naciones y reinos. Algunos deberás derraigar y derribar, destruir, derrocar, a otros deberás edificar y plantar. Después el Señor me dijo: observa, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Jeremías, ojalá fuéramos como él. Él, lo que le dijo Dios, tomó autoridad y lo hizo. Y lo fue y lo proclamó y lo estuvo hablando y hablando. Y la gente verdaderamente lo recibía. Y lo que él decía era hecho. Pero dice que a nosotros nos ha dado la potestad de hollar serpientes y escorpiones. Nos ha dado toda esa autoridad. Pero ¿sabes qué? A veces Dios dice ahí en 1 Corintios 11 que el Señor se fija en nuestra conducta. Muchas veces nosotros descuidamos la autoridad que Dios nos ha dado y no la tomamos, no la ejercemos, no la ponemos en acción. Y dejamos ahí a un problema difícil, nosotros a veces ni siquiera le queremos entrar. No queremos hacer nada. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha dado esa autoridad y Dios está fijándose en nuestra conducta a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Él nos va a instruir, Él nos va verdaderamente, dice que nos va verdaderamente a que nos va a corregir, que nos va a corregir muchas veces, porque a veces nos olvidamos de la autoridad que Dios nos ha dado y Él está atento a cada uno de nosotros. Fíjese lo que dice 1 Corintios 11, versículo del 30 al 32, pero vamos a ver los del 31, 32, dice: si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntamente con el mundo. O sea, si pensamos bien lo que hacemos, no vamos a ser castigados, amado Dios. Si tomamos la autoridad, Dios no nos va a juzgar, al contrario, Dios nos va a bendecir, Dios va a estar con nosotros, Dios va a querer que nosotros estemos adelante, que estemos en cada momento y en cada instante arriba, porque Dios es así. Amados, si Dios, porque aquí dice que a veces somos débiles y a veces estamos enfermos.
y de estar enfermos, perdemos verdaderamente las cosas naturales y las cosas espirituales. Y es tremendo cuando perdemos las cosas espirituales, cuando entendemos que Dios nos ha dado esa autoridad y cuando viene un problema difícil de alguien que está poseído, tú no sabes qué hacer, tú no sabes qué decir. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te dé una palabra, ya sea personal o global, solo tienes que decirla. No importa que sea de exhortación, no importa que sea de instrucción, no importa que sea de edificación, no importa que sea de amonestación, dila. Porque no te puedes quedar ahí. Porque Dios quiere que nosotros tomemos la autoridad y la empecemos a dar. Mira, cuando es una palabra personal, yo sabes lo que hago, yo oro, yo medito la palabra. Yo empiezo a buscar el discernimiento de lo que Dios quiere decir de la palabra que me ha dado. Y ¿sabes qué? La ejerzo, la tomo para mí, no la dejo. ¿Sabes qué hacía Samuel? Dice la palabra de Dios que él no dejó caer nada a tierra, que todo lo aplicaba, que todo lo ejercía, que todo lo hacía. O sea, no ignoraba nada de lo que Dios le decía. Él inmediatamente tomaba autoridad y lo hacía. Y lo hacía. Amados, yo lo que te quiero decir, Dios nos ha dado esta nación. Dios nos ha dado esta ciudad. Y nos ha dado la autoridad para tomarla. Pero en vez de tomarla, huimos. Yo te pregunto, ¿le has hablado a tu vecino? A los que viven alrededor de ti. Dios nos ha dado esa autoridad para tomar toda esa posesión. ¿Sabes qué? Los reyes, cuando tomaban una nación, ¿sabes qué lo que hacían? Mandaban personas con autoridad a cada lugar para tomar posesión de ella. Pero Dios ya nos dio este territorio, esta nación, y no queremos hacer nada. No queremos ejercer nuestra autoridad. No queremos poner nada. ¿Sabes qué? Porque si tú no tomas esa autoridad, vas a andar en intimidación. Y eso es tremendo. Porque si tú no dices la palabra, otro la va a tomar y va a venir en tu contra. Cuando nosotros no tomamos la autoridad, de repente alguien se levanta. Alguien que estuvo bajo tu autoridad, de repente se levanta y viene en contra de ti. Porque ¿sabes qué? El enemigo quiere eso. Él quiere meterle eso en la cabeza a cada uno de ellos para que nosotros no tomemos la autoridad. Lo que Él ya nos dio, la nación que ya nos dio, Jalapa para Cristo, yo siempre lo he declarado. Jalapa debe ser para Cristo. Cada lugar, cada comunidad debe ser para Cristo. Yo le digo a los de grupos familiares, cuando vamos a abrir un hogar, ¿ya vieron qué espíritus hay? Necesitamos saber qué tipo de espíritus hay alrededor para que nosotros los echemos fuera, porque tenemos la autoridad. Y si tú no los echas fuera, yo te voy a decir que va a ser una casa, un lugar donde no va a llegar casi gente. Y no vas a poder hacer nada. Necesitamos ver qué tipo de espíritus hay en cada lugar para echarlos fuera. Para tomar la autoridad, para tomar ese lugar, para tomar ese hogar, para tomar todo lo que le rodea. Yo recuerdo que la primera vez que me pusieron de maestro, cómo sufría. Pero yo te quiero decir que yo empecé a orar. Yo llegaba al hogar casi una hora antes. Y yo me ponía con los anfitriones a arreglar todo. Y nos poníamos a orar.
Y nos podíamos a dar la vuelta toda la manzana orando para ver qué tipo de espíritus había. Y llegó el momento, amados, que pasó el tiempo y de repente vuelvo en sí y teníamos cerca de 100 gentes en ese hogar. Que me acuerdo que me dijeron, oye, ¿qué quieres levantar una congregación? No, amados, yo ni sabía de nada de eso, ni en mi corazón estaba eso. Yo lo que quería, que la gente conociera de Dios, que la gente se salvara. ¿Por qué? Porque andábamos rodeando, porque andábamos haciendo todo. ¿Y sabes qué? De ahí salieron cerca de 60 hogares. Pero necesitamos hacer algo, tomar la autoridad que Dios nos ha dado, porque ¿sabes qué? Si alguien te quitara esa autoridad y la usara en tu contra, acusándote, yo te quiero decir que, ¿cómo se llama? Que vas a estar con mucho temor, que vas a estar pendiente. Así es que mejor toma la autoridad y ejércela. Toma la autoridad y ejércela, aunque hablen de ti, aunque no les guste. Tú toma la autoridad y ejércela porque Dios quiere que así lo hagamos. Porque ¿sabes qué? La intimidación te trae depresión. La intimidación te hace que te falte la fe. La intimidación te hace que andes sin razonamiento. La intimidación te hace que andes confuso. La intimidación te hace que no andes con paz. La intimidación te hace que pierdas la tranquilidad, que pierdas el gozo. Entonces, el diablo es lo que quiere. ¿Sabes qué? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, Señor. Nos ha puesto en una posición espiritual arriba de toda jerarquía satánica. Nos ha dado una posición y nosotros tenemos que tomarla y ejercerla y hacerla de cada uno de nosotros. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que tenemos un lugar en el Espíritu importante y es necesario que lo conozcamos, que conozcamos sus funciones, porque si tú lo conoces, verdaderamente vas a poder tomar esa autoridad, pero si no lo conoces, no vas a poder adaptarte al cuerpo de Cristo. No vas a poder hacer nada de lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos 1:20, desde el 15 más o menos. ¿Se acuerdan de Judas Iscariote? ¿Se acuerdan del que traicionó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan? Ese hombre de Dios, ese hombre que andaba con Jesucristo, ese hombre que tenía la autoridad, que una vez nuestro Señor los mandó a los 12 discípulos a sacar demonios y a sanar enfermos, y ellos lo hicieron. Pero ¿sabes qué? Ese hombre perdió la autoridad, ese hombre no quiso ejercer la autoridad, ese hombre cayó. Ese hombre dejó lo más precioso y hermoso, y dejó la posición que Dios le había dado. Amados, la posición que Dios te ha dado, afírmate en ella. Haz que se haga realidad, porque dice la palabra de Dios que lo que les empezó a explicar Pedro, lo que le había sucedido a Judas. Y les digo que esto estaba escrito en el libro de los Salmos. Porque ¿saben qué? Ellos se fueron a orar porque ya nada más eran 11 y necesitaban otro. Iban a escoger a otra persona llena del Espíritu Santo. Otra persona de acuerdo a lo que les dijera el Espíritu Santo. Y escogieron a Matías. Y dice la palabra de Dios que estaba escrito en el libro de los Salmos que su casa iba a quedar vacía. Y que nadie iba a estar viviendo ahí, pero que otro podía tomar el lugar. Por la transgresión, por la transgresión de Judas, perdió la posición que tenía en el Espíritu. Es tremendo, amados.
Es tremendo cuando nos pasa eso. Así le pasó también a Adán y a Eva. Ellos tenían toda la autoridad sobre todo lo creado y sobre toda la naturaleza. ¿Qué dice la Biblia? Que era la posición más grande, la autoridad más grande que había, que tenían sobre todo lo creado y sobre toda la naturaleza, que ni había enfermedades, que ni había pestilencias, ni había terremotos, ni había pobreza. Todo estaba bien. Nadie se enfermaba. ¿O usted oyó que un animal se enfermó? ¿Usted oyó algo de eso? Que diga la palabra. Dice que nadie se enfermaba. Al contrario, todo iba de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. O sea, era un dominio del cielo sobre la tierra. Qué precioso. Había una comunión preciosa con el Padre Celestial. Adán y Eva vivían en el Edén, que quiere decir lugar de delicias, lugar de bienestar, lugar de prosperidad, lugar de buenas nuevas, lugar de cosas preciosas y hermosas, de prosperidad. Ellos vivían en una comunión preciosa. Pero dice la palabra que por la desobediencia perdieron su posición que tenían en el espíritu. Por la transgresión que tuvo, le cedió el lugar al enemigo. Qué tremendo. ¿Sí se acuerdan qué dice Romanos 5:19? Dice que ¿por qué? Por la desobediencia de un hombre todos estamos condenados a muerte. Pero por la obediencia de un hombre, ¿qué dice? Todos somos ¿qué? Justificados, ¿verdad? Somos justos, somos aceptados por el Señor. Así que yo lo que aprendo de aquí, lo que sé, que solamente, amados, un hombre podía volvernos la autoridad. Dice la palabra que miles de años después nació nuestro Señor Jesucristo. Y su madre fue una mujer del pacto. Y fue concebido por el Espíritu Santo, dice la palabra. Dice, era Dios revelado en hombre. ¿Y por qué tenía que ser así? Porque un hombre no podía volver a tomar esa autoridad que se había perdido. ¿Por qué tenía que hacer así? Porque ese hombre tenía que ser hombre y a la vez Dios. Porque como hombre, él podía pelear, ¿verdad? El hecho de que era humano le daba el derecho legal de recobrar lo que había perdido. Y como era Dios, el enemigo no tenía señorío sobre él. ¿No te da gusto? Como era Dios, no tenía el señorío sobre él. Así es que él, lo único que podía recuperar todo esto. O sea, Satanás no tenía autoridad sobre él. Me encanta nuestro Señor Jesucristo porque dice que mientras estuvo aquí en la tierra, lo que dijo y lo que hizo fue de acuerdo a la voluntad del Padre. Y me encanta lo del paralítico. Si usted se da cuenta tantito, algo del paralítico que llevaron estos 4 hombres, de repente cuando ya estaba adentro, él dijo, tus pecados se son perdonados. Y le dijo, ¿quién es este que está los pecados perdonados? Dijeron, lo empezaron para que vean que no nada más los pecados son perdonados, sino levántate y anda, tu enfermedad se va porque yo tengo el poder. Y eso que estaba proclamando fue lo que verdaderamente hizo en la cruz. El sacrificio y la obediencia de Jesucristo nos regresó a la autoridad que se había perdido. ¿No te da gusto? Así que tenemos la autoridad ahora
Solamente tenemos que ejercerla, porque así es nuestro Dios. Así que toda potestad nos ha sido dada para hollar serpientes y escorpiones. Pero ¿sabes qué? No nada más se quedó ahí. Dice que recuperó más cosas del cielo de lo que había. Si ustedes se van al libro de Efesios, dice que debemos entender la super grandeza y poder de Dios que tenía cuando resucitó a Jesucristo de los muertos. O sea, lo que les quiero decir, que el mismo poder de resurrección que hubo en Jesucristo está en nosotros. No sé tú, pero yo te quiero decir que yo he visto 2 resurrecciones. Y yo quiero ver más. Y yo no estoy contento con esto. Yo quiero ver más cosas. Porque ese poder nos los dio a nosotros. Y lo que te quiero decir, que verdaderamente cuando creemos, cuando ejercemos la autoridad, Dios lo hace. Dios levanta aún los muertos. Una muchacha de 14 a 15 años se le suelta de la mano a la mamá ahí en 20 de noviembre. De repente sale corriendo. Y yo vi un coche que me venía rebasando y yo me detuve y le traté de hacer la seña, no se pudo, agarró y se la llevó. La levantó como 6 o 7 metros. Cayó en el piso así, explotó toda su sangre, todo lo que ustedes quieran, llegaron e inmediatamente ya saben cómo se vuelve. Estaba llenísimo. Yo cuando me di cuenta, yo ya estaba solo en el carro. Ya no tenía a mi hija, ya no tenía a mi hermano, ya no tenía a mi esposa. Ellos estaban a los pies de la mujer que habían atropellado, orando sobre ella. Y quiero decir que la dieron por muerta. Llegaron los médicos, llegó la Cruz Roja, llegó el Seguro Social, todo la dieron por muerta. Pero ellos seguían ahí orando. Teníamos muy poco de conocer a Dios, pero habíamos recibido el Espíritu Santo, el don de lenguas, y ellos estaban orando en lenguas. Yo solamente podía estar alrededor apoyándolos. Pero te quiero decir una cosa preciosa y hermosa. Ya cuando le habían dado muerte y cuando todos empezaron a abrir que se le iban a llevar, de repente la niña abre los ojos. Abre los ojos y queda resucitada totalmente, preciosamente, porque Dios es bueno. Si nosotros tomamos la autoridad de Dios, va a ser. Es un hecho. Pero para que te admires más, te quiero decir una cosa. Les dije que había explotado y había sangre hacia todo alrededor. Empiezo a ver así y toda la sangre que había empieza a desaparecer. Dije, Señor, ¿qué es esto? Yo ni sabía, ni entendía, pero lo único que te quiero decir, ahora que entiendo, es por la autoridad que Dios nos ha dado y la pusimos a ejercer en ese momento. Y sucedió, amados. Sucedió porque Dios es bueno, dice la palabra, y para siempre es su misericordia. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Bendito el Dios y Todopoderoso, bendito el Señor y Padre de nuestro Dios, Señor Jesucristo, con el que nos bendijo con toda bendición celestial. En el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Dice la palabra aquí mismo Efesios que a nosotros también nos puso en lugares celestiales. O sea, que ya estamos arriba del enemigo, que él no tiene parte, ni suerte, ni nada. Y además dice que sobre qué estamos ahí aquí en Efesios. Dice 1:21, dice que dónde están esos lugares celestiales. Dice, ahora Cristo está muy por encima. Sobre todo gobernante, principado, autoridad, poderes, dominio, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Amén. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Por eso yo te digo, yo entiendo una cosa. Yo a veces decía, ¿por qué el libro de Mateo
En el último capítulo nos dice el Señor: id a todas las naciones. Ir a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos. Yo le decía, yo no entiendo por qué dices sí, está re lejos, pero ¿sabes qué? Es que Dios ya nos dio la autoridad para tomar todas las naciones. ¿No te da gusto? Ese es nuestro Dios. Eso es lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. Así que debemos hacer discípulos. Amados, debemos cuidar el reino de Dios. El reino de Dios debemos cuidarlo cada uno de nosotros. Imagínate al enemigo. ¿Por qué crees que no fue sobre el león? ¿Por qué crees que no fue sobre el elefante? Por los animales. Fue por el hombre de Dios, el que tenía autoridad. Fue por él. ¿Y sabes qué? ¿Por qué te digo que tenemos que cuidar nuestro reino? Porque por el primero que va a venir a esta iglesia es por nuestros pastores y por todos los líderes. Por eso digo que tenemos que cuidarlos, tenemos que estar orando, tenemos que estar protegiendo, tenemos que poner en la lucha, en la batalla. Por eso les estaba diciendo el pastor: vengan a las oraciones, únanse. Vamos a pelear, vamos a tomar la autoridad, vamos a tomar Jalapa para Cristo. Porque eso quiere el Señor. Así es que debemos cuidar también el reino. El enemigo sabe que cuando derriba al guardián de la casa, todo lo demás queda vulnerable. ¿O no es cierto? Cuando uno se enferma y no te da ganas de orar, yo les he dicho a todos ustedes, gracias a Dios el Señor me levanta todos los días a las 4 de la mañana. Gracias a Dios que me pone a leer la palabra y a orar y a interceder a favor de esta iglesia, a favor de cada uno de ustedes, a favor de nuestra familia y a favor de todo. Pero cuando tú estás enfermo, no pasa nada y de repente te sientes sin armas, te sientes debilitado y te viene un temor que puede venir algo en contra de lo que tú has estado orando. Y no avanzas, te quedas ahí. Por eso te digo, necesitamos de otras gentes que estén a la brecha orando para que esto no suceda, para que esta iglesia verdaderamente sea una bendición para Jalapa. Y cada uno de nosotros también bendición. Amado, si tú tienes hijos, yo te quiero decir que no te salvas. Si tú no estás orando, si tú no te estás poniendo a la brecha, estás entregando a tus hijos al enemigo, te quiero decir. Si tú estás casado y tu marido no viene y no estás orando por él, lo estás entregando al enemigo. Y si tú eres hombre y estás casado y no viene tu mujer, lo mismo está sucediendo. Le estás entregando todo al enemigo. Así que tenemos que ponernos a la brecha y tomar la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hay un ejemplo en 2 de Samuel. Desde el capítulo 8 hasta el 18 más o menos. Y les voy a narrar algo precioso y hermoso. David, ¿sí se acuerdan de David? Rey. Era cuidador de ovejas. Dice la palabra que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era un joven que buscaba a Dios. Era alguien que fue elegido para rey. Que a pesar del desprecio de sus hermanos, lo tenían trabajando con las ovejas. Y aún de su padre. Porque cuando vino el profeta, ni siquiera lo llamaron para estar ahí. Pero dice la palabra que cuando el profeta Samuel vio a Eliab, al hijo mayor, dice: este es el que tengo que bendecir. Y Dios le había dado una instrucción.
Dios le había dicho que solamente el que dijera. Por eso te digo, a veces desviamos las cosas, lo que Dios nos ha dicho, y en vez de tomar la autoridad como Dios te dijo, la tomamos diferente. Pero ¿sabes qué? Le dijo Dios, ese no es. Y me encanta porque pasaron todos los hermanos y no encontraron. Y el profeta, pues, ten la plena seguridad que si yo doy una palabra y no sucede, yo te quiero decir que me pongo preocupado. Que si fue de Dios o no de Dios. Pero lo que te quiero decir y me encanta, porque de repente le dice Dios, ese ninguno es. Y ya tuvo que preguntar, ¿no hay otro hermano? Ah, sí, allá está uno. Pero ¿sabes qué? Desde que fue bendecido y que subió a ser rey, dice la palabra de Dios, que él empezó a conquistar todas las naciones. Fue un conquistador. Fue alguien que ni siquiera le podían hacer nada. Fue alguien bendecido por Dios. Fue alguien que siempre estuvo en guerra, que siempre estuvo ganando batalla tras batalla. ¿Por qué? Porque tomó la autoridad que él tenía, que Dios le había dado como rey. Nosotros podemos ganar todas las batallas, hermanos. Pero ¿sabes qué? Pero dice una cosa aquí. Dice que cuando tenían que salir todos los reyes a la guerra, dice la palabra de Dios, él se sintió cansado, se sintió debilitado. Quiso dormir, ¿verdad? Quiso tomar su ducha. Quiso meterse ahí en los hornos, en el vapor, ¿verdad? Y como no tenía que nada hacer, de repente vio por la ventana a una mujer hermosa. Y hermosa. Y esta mujer se llamaba Betsabé. Y dice la palabra de Dios que la llamó, la trajo. Dice la palabra de Dios que se llegó a ella. Y de repente ella le avisó que iban a tener un hijo. Ay, Dios. Cuando no tomamos la autoridad que Dios nos da, cuando no la ejercemos como es, mira cuántos errores cometemos. Cuántas cosas nos pueden pasar, amados. Por no salir a la guerra. Nosotros tenemos que pelear todos los días. Por eso yo les digo que cuando me siento enfermo y no oro, yo me siento que voy para atrás. Y estamos ir adelante, adelante, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque Dios nos las va a dar. Porque Dios así quiere para cada uno de nosotros. ¿Y qué creen que pasó? Pues cuando le avisó a la mujer, mandó a traer al marido, a Urías, el Eteo. ¿Para qué? Para que durmiera con su esposa. Dice que estuvo más de 5 días ahí, pero él nunca lo emborrachó, todo lo que ustedes quieran, pero él nunca se fue a juntar con su esposa, porque él dijo, yo amo el reino y yo amo a mi rey y yo tengo que hacerlo primero, porque nuestro primer lugar es buscar a Dios. Y él buscó lo primero, amados. Y él hizo y no, ni siquiera trató de hacer, al contrario. Pero cuando David vio que no podía suceder nada, ¿qué creen que hizo? Se le hizo muy fácil mandar una carta a su lugarteniente, a Joab. Le mandó una carta diciéndole que lo pusiera en un lugar difícil, en una pelea grande, y que no lo apoyara completamente. ¿Y qué cree que sucedió? Murió Urías el Eteo. Lo que te quiero decir que después de un engaño y una mentira, llegó al asesinato. Pero David pensó, yo ya la libré. Y a veces hacemos así nosotros. No, amados. Nosotros tenemos que pelear, tenemos que hacer lo que Dios nos dijo y ejercerlo como Dios nos los ha dicho. Y tenemos que tomar la posesión porque Dios nos los ha dicho que es de nosotros.
¿Y qué cree que pasó? De repente Dios le manda un profeta a Natán y le empieza a explicar de un pobre que tenía una ovejita, ¿verdad? Y la tomaron y se la comieron en vez del otro que tenía muchas. Y David se enojó y le decía, se merece la muerte. Y le dice el profeta, ese eres tú. Ese eres tú. Y me encanta. Me encanta porque dice la palabra de Dios que Dios lo perdonó. ¿Por qué lo perdonó? Porque se arrepintió genuinamente de lo que había hecho. Pero ¿sabes qué? Lo más tremendo, yo lo que te quiero llevar a algo cuando no ejercemos la autoridad. Dios lo liberó de la transgresión, sí, pero su pecado hizo que la familia, él y la familia fueran vulnerables. Lo que yo les dije. Dice la palabra de Dios que el hijo de Betsabé murió. Las consecuencias cuando ejercemos. Murió. Cuando él estaba vivo, aunque el profeta ya le había dicho que Dios decía que iba a morir, él estaba intercediendo por él, para ver si tenía Dios misericordia. Y cuando supo que ya había muerto, él fue, se bañó y todo lo que ustedes quieran y se fue a adorar a su Dios. Yo, por eso les digo, yo a la gente le digo, cuando alguien perdió a alguien, yo siempre le digo, les doy este ejemplo. ¿Sabes qué? Tú quieres ver a tu hijo, quieres ver a tu familiar allá en el cielo. Métete a Dios, adóralo, búscalo. Él lo quiso, David empezó a buscarlo porque dijo que un día se iba a encontrar con él. Pero no nada más quedó ahí. ¿Sabes quién era el primogénito, el que iba a tener el trono? Era Amón. Pero a Amón le gustó una hermana llamada Tamar. Dice que estaba enamorado de ella, que ya después la odió, ¿verdad? Después de que hizo su pecado. Pero ¿sabes qué pasó con Amón? Dice la palabra de Dios que el hermano de Tamar, Absalón, lo mató. Tremendo. Murió el hijo de Betsabé. Murió Amón. Y dice que Absalón de repente regresó al reino. Después que había estado como 5 años fuera, regresó al reino. ¿Y sabes qué hizo? Con su sonrisita, ¿verdad? Empezó a atender a todos los del reino, antes del rey. Tomó una autoridad que no le correspondía. Y empezó a hacerse amigos de cada uno de ellos. Que él les dijo, yo sí los voy a ayudar. El rey no los puede ayudar. Amados, líderes, gente que está en el ministerio, servidor, necesitamos tener cuidado de todas esas cosas, porque aquí nos está hablando muy fuerte la palabra. Cuidado, cuidado, cuidado de hacer grupitos, cuidado de estarles diciendo otra cosa de lo que Dios dice, porque al único que vamos a vituperiar es a Jesucristo. Cuidado, háblales de Dios, platiquen de Dios. Yo no sé, pero yo cuando hablo con la gente, yo lo que más hablo es de Dios. Lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios puede hacer por Él. Yo no ando en críticas, en murmuraciones, en nada. Yo ando lo que Dios dice. Tenemos que cuidar todo eso, amados. Porque Dios quiere que Jalapa sea para Cristo y que tomemos autoridad. Y la única forma que estemos unánimes juntos en un solo sentir. Peleando la buena batalla de la fe a la cual hemos sido llamados.
tremendo. Absalón tomó el reino. Absalón hizo huir a su padre. Pero ¿saben qué? Absalón también murió. Consecuencias. 3 hijos. Es tremendo todo esto más. Había expuesto a su familia a los enemigos de Dios. Fíjate lo que dice Santiago 3:1. Amados hermanos, no muchos deberán llegar a ser maestros de la iglesia, porque los que enseñan serán juzgados más que los demás. Así que nosotros que somos maestros, líderes o cualquier cosa, debemos tener cuidado de caer en las garras del enemigo. Tenemos que tomar la autoridad que Dios ya nos ha dado. Toma la autoridad que Dios te dio. Porque tú vas a sembrar. Tú vas a cosechar lo que siembras, amado. ¿Sabías que tus hijos son tu responsabilidad? Que tú solamente eres un administrador de ellos. Así que tienes que tomar la autoridad para que tus hijos no caigan en las garras del enemigo. Porque la palabra dice: todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y Santiago 4:3 dice, 4:7 dice: someteos a Dios, humíllense a Dios, resistir al enemigo y Él huirá de nosotros. ¿No les da gusto? Él va a huir de nosotros. ¿Está contento? ¿Está feliz? Dios es bueno, ¿verdad? Así que vamos a tomar autoridad. Y lo primero que tenemos que hacer, con lo que hizo David, debemos arrepentirnos. Si tú no has tomado la autoridad, ni en tu casa, ni con tus hijos, ni en tu trabajo, ni en nada de donde estás, donde andas, donde caminas, yo te quiero decir que es tiempo que la tomes. Pero lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos por no haber ejercido la autoridad que Dios nos dio. Y confesar ante Dios y pedirle perdón, porque menospreciamos lo que Él nos dio. Menospreciamos el sacrificio de la cruz del Calvario, la autoridad que Él nos volvió a cada uno, que nos entregó a cada uno de nosotros. Así es que Filipenses 3:10 al 15 dice que la meta del supremo llamamiento del cristiano no es el poder ni el ministerio, sino el conocer a nuestro Dios. Si tú lo conoces, yo te quiero decir una cosa: vas a saber cómo está tu corazón. Porque dice la palabra que nuestro corazón es engañoso. Que el único que lo puede conocer es Dios. Y si tú tienes intimidad con Dios, te metes en su intimidad, vas a poder conocer tu corazón y vas a saber si es puro, porque Dios quiere corazones puros. Timoteo era un hombre con un corazón puro. Por eso Pablo le decía: olvídate, empieza a ejercer el don que tienes en ti, que te fue dado cuando impusimos las manos sobre ti. Ejerce el carácter de Dios. Ejerce la autoridad que se te ha dado como joven. Él le decía. En Filipenses también 3 nos dice que la única ambición de Pablo era conocer a Dios. Ojalá sea nuestra ambición.
Éxodo 33:13 dice: Moisés, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Salmo 27:4, David dijo: solo una cosa he pedido al Señor, que todos los días de mi vida permanezca yo en la casa de mi Señor. Si tú lo conoces, yo te quiero decir que vas a ser leal, vas a ser fiel a las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que número 1, tenemos que arrepentirnos. Número 2, tienes que pedir perdón. Número 3, tienes que ser de un corazón limpio, puro. Número 4, no pierdas tu posición de autoridad. Si queremos mantenernos con la autoridad y posición que Dios nos ha dado, tenemos que confrontar los desafíos. Tenemos que ejercer nuestra autoridad. Sea quien sea, nosotros tenemos que hablar con Él. Sea quien sea, nosotros tenemos que confrontar todas las situaciones. Mateo 5:19 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El pacificador, cualquiera que sea la situación, está motivado por el amor de Dios y la verdad. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no se trata de comida, bebida, sino se trata de llevar una vida de paz, de bondad y de alegría en el Espíritu Santo. Así es que cuando tú no tienes paz, cuando tú no tienes gozo, es que andas en intimidación. Necesitamos ser pacificadores. Necesitamos verdaderamente entender que si nosotros ejercemos y cuidamos el reino de Dios, nosotros vamos a estar atentos. Porque a veces hay oposición violenta. Y a veces no queremos ni confrontarla. Y no queremos hacer nada. Pero yo te quiero decir que necesitamos confrontarla. Sea de quien sea. Judas 3, versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenían de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nos está exhortando a que contendamos, que peleemos por esa fe, que peleemos por lo que dice la palabra de Dios, por lo que Dios nos ha enseñado. A Timoteo Pablo le decía: sufre como buen soldado de Jesucristo, pero pelea, enfrenta las batallas. Y Judas sigue diciendo en el versículo 4: porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en la iglesia, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. No, amados, estamos a pelear contra todo eso. Gracias por la gracia de Dios. Pero nosotros no podemos admitir eso, tenemos que pelear, porque en Judas 6 dice: les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad de Dios que les dio, sino que abandonaron el lugar de que pertenecían, y Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, esperando el gran juicio. Así es que
Debemos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, amados. No podemos caer en todo esto que nos está diciendo. El diablo y sus ángeles quisieron tomar una mayor autoridad y fueron traídos aquí a la tierra. A veces le digo al Señor, ¿para qué los mandaste? Nada más nos vinieron a inquietar. Pero fíjense lo que dice también ahí en el versículo 20 de Judas. Ustedes, queridos y amados de Dios, y por nosotros deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, es orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de Dios, quien les dará vida eterna. Así que permanezcamos en la autoridad que Dios nos dio. ¿No le da gusto? Yo quisiera que hiciéramos una declaración profética. Si usted ha dejado la autoridad, todo esto, yo le quiero decir, solamente arrepiéntase, confiese y busque tener un corazón limpio y puro y confronte las situaciones, porque alguien va a querer tomar su autoridad. La autoridad de su casa, la autoridad de su trabajo, la autoridad que usted tiene, la autoridad que Dios le ha dado. Nosotros no podemos permitir eso. Tenemos que tomar a Jalapa para Cristo. Tenemos que entender que esta iglesia no va a ser suficiente por toda la gente que va a venir y va a entregar su vida a Jesucristo. Tenemos que entender que tenemos la autoridad de prosperidad y de tomar este lugar, aunque no sea de nosotros. Si nosotros peleamos, Dios nos va a dar, porque Él es el dueño del oro y la plata. Yo les iba a hablar de los marcadores espirituales, pero mejor lo dejo para otro día. Es importante que esos marcadores espirituales a veces no los conocemos y los tenemos escondidos. Y necesitamos llevarlos a la luz, sacarlos. También quise hablarles del temor de Dios, pero ya me acordé que en la primera reunión hace poco yo les hablé. También quería hablarles de cielos abiertos, pero también me acordé que en la primera reunión ya les hablé de cielos abiertos. Y decía, ¿de qué les hablo? Pero yo creo que es buena cosa lo que el Espíritu puso en el corazón. Así es que si usted quiere pararse o levantar su mano y nada más diga, declaro que lo que Dios me ha hablado lo pondré por obra, lo ejerceré y lo aplicaré. Declaro que mi posición y autoridad que Dios me ha dado la mantendré firme, confrontando mis desafíos en el nombre de Jesús. Declaro que tomaré la autoridad que Dios me ha dado para derrotar a mis enemigos en el nombre de Jesús. Declaro que con la autoridad que Dios me ha dado protegeré a mi familia, a mis hijos, a mis parientes, a todos mis amigos y a mi ciudad de Jalapa. En el nombre de Jesús, declaro que ninguna intimidación hay en mí, porque soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. En el nombre de Jesús, denle un aplauso a Dios y que Dios lo bendiga.